buenas tardes a mis queridos oyentes. Bienvenidos a su mejor podcast, Explorando la Mente. El podcast donde nos centramos en los distintos factores psicológicos que afectan a millones de personas por todo el mundo. Quien les habla, Camila. Yo soy Leonel y el día de hoy hablaremos sobre un tema que es muy interesante y que no se suele profundizar de manera correcta. Por ello entrevistaremos a las psicólogas Eneida Paredes, Diana Torre y Paula Adriansen. En este episodio abordaremos diferentes trastornos, como es la ansiedad y la depresión, así también diferentes en las cuales no conocemos muy bien, pero igualmente son importantes. Así es, Camila, queremos que Explorando la Mente sea un espacio seguro donde abarcaremos algunos temas sobre los trastornos. Antes de comenzar, los invitamos a que compartan nuestro podcast para que la gente nos conozca. El día de hoy hemos traído a las mejores psicólogas especializadas en trastornos de la personalidad. Así tenemos a la psicóloga Diana Torres, quien nos hablará más sobre estos diferentes trastornos. Como nosotros sabemos, y también me gustaría preguntarle, ¿quién sería Teodoro Milon? Bueno, ya que nosotros hemos escuchado que es un gran psicólogo y psiquiatra muy reconocido, porque trabajó en el campo de los trastornos. Pero usted, como psicóloga, ¿qué más nos puede comentar sobre él? Ya que es muy reconocido. Sí, claro que tengo conocimiento sobre Teodoro. Él fue un psicólogo estadounidense que se centraba en sus investigaciones de los trastornos. Este autor tiene muchos libros conocidos actualmente y también tiene artículos relacionados a la psicología. Este personaje destaca mayormente por su teoría de los 8 trastornos de la personalidad. Claro, un gran responsable de la teoría de los 8 trastornos de la personalidad. ¿Y cuál es su opinión profesional acerca de estos 8 trastornos? Acerca de tu pregunta, es importante tener en cuenta que los trastornos de la personalidad son patrones complejos y duraderos del sentimiento, del pensamiento y de los comportamientos. En base a esto también se presentan dificultades acerca de estos patrones en las áreas de tu vida, en tus relaciones o en tus trabajos. Muy aparte de todo, como psicólogas, claramente, usualmente llegan con ustedes pacientes que les hablan de sus trastornos, como por ejemplo el TDAH, la depresión y la ansiedad, u otros, ¿verdad? Claro, los trastornos más frecuentes en pacientes que he atendido son los trastornos alimenticios, los trastornos depresivos y los trastornos que involucran los estados de ánimo, como lo son los que influyen en sus comportamientos o en sus faltas de energía, en sus rutinas diarias, entre otros. ¿Podría comentarnos un poco sobre su experiencia con algún paciente diagnosticado con algún trastorno de personalidad? ¿Cómo toman este tipo de casos? En lo personal, mi experiencia con algún paciente que fue diagnosticado con trastorno de personalidad por evitación, presentaba características por ejemplo, su manera muy inquieta, no podía tener contacto visual al momento de dialogar, entre otros factores. Y alguna recomendación que yo tengo que dar es que siempre hay que ser responsables y pacientes ante estos casos, ya que aparte de nosotros los psicólogos de ayudar, lo que hacemos es analizar y evaluar sus comportamientos. Bueno, en mi caso yo no podría comentarles abiertamente sobre un caso en específico, pero normalmente los casos relacionados con los trastornos de personalidad se suelen manejar formando o creando un ambiente seguro o de confianza donde el paciente se siente escuchado, comprendido o sin ningún juicio, ¿verdad? Y todo esto se tiene que realizar después de haber realizado una evaluación psicológica completa para poder entender los patrones de los sentimientos, los comportamientos o los pensamientos del paciente. Bueno, al igual que mis colegas, también tuve la oportunidad de encontrar con pacientes que tuvieron ese trastorno de personalidad. En un caso, por ejemplo, tuve una paciente que contaba con el trastorno de personalidad paranoide, ya que este trastorno se caracteriza por la desconfianza extrema, por las sospechas infundadas, porque no tienen necesidad de control, también constantemente sufren de hipervigilancia. Bueno, lo único que puedo recomendarles o decirles es que hay que ser muy empático con las personas que tienen trastorno de personalidad, ya que ellos no piden tener este tipo de trastornos. Y según usted, psicóloga Paula Adriansen, ¿nos podría comentar sobre los trastornos de personalidad del clúster A, B y C? ¿Y en qué consisten estos? Bien, los trastornos de personalidad se dividen en 3 clústeres.
basados en síntomas o características similares. En el clúster A encontramos a los trastornos de personalidad extraños o excéntricos, que tendríamos, por ejemplo, al trastorno de personalidad paranoide. En el clúster B encontramos a los trastornos de personalidad sentimentales, dramáticos o erráticos. Y, por ejemplo, tendríamos al trastorno de personalidad antisocial. Y por último, en el clúster C tendríamos a los trastornos de personalidad temerosos o ansiosos. Y uno de los ejemplos sería el trastorno de personalidad por evitación. Este tema que me acabas de decir es muy variable, ¿no? Y esto, ¿cómo se manifiesta en la vida cotidiana de quienes lo padecen? Bien, los trastornos de personalidad se pueden manifestar de muchas y diferentes maneras. Por ejemplo, como antes te mencionaba, el trastorno de personalidad paranoide causa que las personas piensen que su alrededor siempre está tramando algo en contra suya, y esto les causa mucha ansiedad y dificultad para estar con las demás personas. Otro ejemplo es el trastorno de personalidad dependiente, que es ese sentimiento constante de querer ser cuidado o esperar que las demás personas elijan por ti o te digan qué hacer. Así como estos, hay muchísimos trastornos que se pueden manifestar de diferentes maneras. Usted, por su conocimiento ante este tema, ¿qué opinión tiene acerca de los trastornos de personalidad? ¿Usted cree que realmente son tratables o son más bien una parte inalterable de la identidad de una persona? Bueno, la tratabilidad de los trastornos de personalidad es un tema muy complejo, ya que tiene diferentes puntos de vista o opiniones, ¿no? Y si bien es cierto, algunos colegas consideran que los trastornos ya son parte de la vida de algún individuo, pero yo me inclino más hacia ese lado o esa visión esperanzada, claro que con base de evidencias, y creo firmemente que si alguna persona con este trastorno recibe un adecuado tratamiento, va a experimentar cambios significativos en la calidad de su vida. Claro que no va a ser exactamente una cura, pero va a ser un cambio en el aprendizaje y una mejoría como persona y crecimiento a base de tratamientos, terapias o en algunos casos medicación. Usted, psicóloga Neida Paredes, como profesional, ¿cree que los trastornos de personalidad tienen clasificación? Por supuesto que tiene una clasificación, para eso contamos con la CIE-11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Esto nos ofrece una nueva forma de conceptualizar los trastornos de personalidad. Dentro de la CIE-11 también podemos encontrar los trastornos de personalidad, lo que son la gravedad de trastorno de personalidad. También esto se clasifica en 3 niveles, tenemos 3 niveles, que es el leve, el moderado y el grave. También encontramos lo que son las características más a fondo y encontramos el trastorno de personalidad especificado y no especificado. Dentro de los trastornos también tenemos los 5 enfoques, o también conocidos como Big Five o 5 grandes. Esto nos da a conocer los rasgos de personalidad en psicología. Bueno, en sí esta teoría no clasifica en los trastornos de personalidad, pero sin embargo también nos ayuda con los rasgos. Bueno, y claro, como nos habló de los 5 enfoques, ¿nos podría hablar un poco más sobre ellos y explicarnos cada uno? Claro, para empezar, podemos empezar con los factores. Tenemos 5 factores. Uno de los primeros factores es la apertura a la experiencia. Esto nos incluye características como la imaginación, la curiosidad o la creatividad. Otro de los factores también es la responsabilidad. Esto implica ser diligente y organizado. Otra es la extraversión. Esto se relaciona con la asertividad, la emocionalidad positiva. También tenemos la amabilidad. Esto involucra lo que es la compasión, la amabilidad, la cooperación, el trabajo en grupo tal vez. Y para terminar o culminar tenemos el neuroticismo. Esto nos hace referencia a la tendencia de poder experimentar emociones negativas. Ahora, yendo a tu pregunta, como usted me dice, vamos a hablar acerca de los enfoques. Los 5 enfoques son el enfoque categórico, el enfoque dimensional, el enfoque psicodinámico, el enfoque cognitivo-conductual y para finalizar, el enfoque biopsicosocial. Para empezar con el enfoque categórico, este enfoque más que todo clasifica los trastornos de personalidad en categorías específicas y distintas. En el enfoque dimensional, más que todo nos propone los trastornos de personalidad que se entienden en mejores términos de gravedad. En el enfoque psicodinámico, se basa más que todo en teorías psicoanalíticas y esto destaca la importancia de las experiencias tempranas y las relaciones interpersonales. En el enfoque cognitivo-conductual, podemos ver cómo los patrones de pensamiento disfuncionales y los comportamientos aprendidos contribuyen a los trastornos de personalidad. Y el último, en el enfoque
biopsicosocial. Este nos hace que examinemos los genes, la neurobiología, las experiencias de vida y el entorno social, ya que esto nos ayuda a contribuir al desarrollo y la manifestación en el trastorno. Bueno, estos enfoques más que todo nos proporcionan diferentes perspectivas y métodos. Esto nos ayuda a poder comprender y poder diagnosticar o dar un diagnóstico a un paciente. Después de conocer las diferentes opiniones de las psicólogas y su conocimiento ante estos temas, ¿qué mensajes finales le podrían transmitir a los oyentes? Claro, para poder saber cómo podemos actuar en ataques o algún problema que tenga estos. Bien, para culminar, mi mensaje final sería para todos los que están escuchando este podcast, que si tienen algún familiar, algún conocido que padezca algún trastorno o depresión, decirles que los apoyen en todo momento. Simplemente que tengan calma y decirle que el cambio sí es posible siempre y cuando sea con paciencia y optimismo. Ante algún ataque que presenten estas personas con trastorno, lo primero que recomiendo es que primero tengan la calma y la tranquilidad, porque de esta manera está sirviendo a esta persona con gran apoyo emocional. Bueno, lo que yo les podría decir es que primero hay que recordar que cualquier persona diagnosticada con algún tipo de trastorno no es una persona mala, sino que está pasando por una condición difícil. Y bueno, siempre la empatía, la comprensión, el apoyo son fundamentales para poder ayudar a las personas que sufren esto, ¿verdad? Y en algún caso de problema o ataque, lo principal siempre es mantener la calma y buscar ayuda. No es recomendable que se trate de calmar a la persona, ya que esto podría empeorar la situación. Y es más, en algunos casos simplemente es necesario escucharlos, comprenderlos, dejar que expresen cómo se sienten y lo que sienten y nunca minimizar qué es lo que nos están diciendo. Bueno, mi mensaje final para los oyentes es que no hay que olvidar que es muy importante el apoyo, la empatía, porque como vuelvo a repetir, ellos no pidieron padecer este tipo de trastornos. De igual manera hay que brindarles apoyo emocional, demostrarles paciencia, buscar ayuda profesional, porque muchas veces no estamos muy informados sobre la salud mental. De igual manera no hay que olvidarnos que también es esencial cuidar de uno mismo, asegurando un equilibrio emocional a lo largo. Eso sería todo mi mensaje. Bueno, muchas gracias, psicólogas, por haber aceptado nuestra invitación. Nos vemos en el siguiente episodio.